Mi historia comienza en un pueblo pequeño de Inglaterra, con mis padres. Antes de que yo naciera, ambos ya habían estado casados. Mi padre era inglés y tuvo un hijo en su primer matrimonio, un hermano varón, pero esa relación terminó en divorcio y el niño se fue con su madre. Mi madre, filipina, había estado casada en Filipinas y tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Ese matrimonio terminó de la peor manera, su esposo fue asesinado a tiros. Mis padres se conocieron mediante una agencia de citas antigua, de esas de antes de que existiera Internet. A la gente le tocaba escribirse cartas. Es una época extraña, lo sé, pero funcionó. Se casaron y mi madre se mudó a Inglaterra con sus 2 hijos. Yo nací el 21 de mayo, pero no llegué solo. En realidad, yo era un gemelo, algo que no esperaban, pero al final lo aceptaron. Para esta historia, lo llamaré Pasta. Cuando crecí, mi padre hacía muchas cosas. Principalmente era diseñador gráfico, aunque también tomaba trabajos más pequeños, porque su idea era no depender de una sola fuente de ingresos. Lo llamaba flujo de ingresos, como si fuera algo grandioso, pero en realidad nunca sobraba el dinero. Más tarde entendí que, por una mala decisión de negocios, también estábamos endeudados. De niño yo no entendía nada. Mis amigos hablaban de videojuegos, consolas, sistemas y juguetes, y yo a veces me frustraba por no tenerlos. Con el tiempo, lo vi claro, ni siquiera teníamos calefacción central en casa. Ahora sé que eso es ilegal. Con el paso de los años, terminé jugando con los juguetes viejos que mis padres conseguían y con herencias de otros niños. Era casi tierno. Yo y mi hermano inventábamos historias para nuestros juguetes, les dábamos personalidad, como si fueran personajes de una vida paralela. Creo que eso despertó mi creatividad, y esa creatividad terminó influyendo mucho en lo que sería mi futuro. Luego llegó la secundaria. Para ese momento, estábamos un poco mejor. No éramos ricos, pero al menos se podía respirar. Yo, como adolescente que era, no estaba satisfecho. En esa etapa, los chicos hablaban mucho de un puesto en el mercado del pueblo que vendía dulces a granel demasiado baratos, mucho menos que las tiendas. Así que usé eso a mi favor, compraba lo que podía, lo llevaba a la escuela en recipientes tipo Tupper, y vendía por piezas con un pequeño margen. Fue mi primer negocio cuando tenía apenas 13 años, y eso también terminó afectando mi futuro. Pero como toda empresa, tenía sombras. Había discusiones con clientes, y a veces robos. Aún así, con las ganancias me compré una PS2. Para los demás era algo común, pero para mí fue enorme. Me han preguntado qué era yo en el colegio. Si era de los populares, si era un perdedor. La verdad es que era como una plantilla flexible, encajaba donde hubiera un hueco. Podía sentarme con los populares y llevarme bien con ellos, y también podía pasarla con los que no eran tan populares. Era útil, porque durante los descansos rara vez me sentía solo. Podía encontrar cualquier grupo y mezclarme. Si me pongo a pensar, la etapa escolar fue como una montaña rusa, subidas y bajadas. En realidad, no recuerdo casi nada. Me parece todo un gran borrón. Entraba, hacía clases, prestaba atención a medias y luego me iba. Una lección que sí recuerdo fue la resolución de problemas. En matemáticas, mi escritorio quedaba demasiado cerca del profesor. A pesar de eso, me acostaba y muchas veces intentaba dormir. Un día, un chico señaló y preguntó en voz alta, «Señor, ¿por qué deja que Cripps duerma en clase?» El profesor respondió, «Si Cripps quiere suspender, puede hacerlo». Luego vinieron los exámenes. Me senté mirando el papel de matemáticas. No sabía gran cosa de las fórmulas, pero con matemáticas básicas fui encontrando respuestas a mi manera. Pensé que podía llegar igual, usando métodos fuera de lo esperado, así que anoté el trabajo como creía que el profesor quería ver. Cuando salieron los resultados, fue increíble, saqué un puntaje perfecto. Por esa época descubrí un sitio nuevo además de RuneScape y Newgrounds, la adicción a Internet de mi generación. Había videos tontos, gente haciendo cosas raras.
Uno era un chico asiático haciendo acrobacias en un centro comercial, lo llamaban Urban Ninja. Otros eran dos niños cantando con mímica el tema de Pokémon, y también había un grupo de tipos llamados Esmos. Era YouTube. Lo amaba. Después de ver una película en partes hecha por estudiantes de cine, inspirada en Final Fantasy, me creé una cuenta para suscribirme. A día de hoy aún conservo esa cuenta, creada a principios de 2006. Pero con las altas también vinieron las bajas. En ese tiempo, mis padres discutían mucho. Yo creía que no me enteraba, pero a veces me quedaba despierto por la noche escuchando sus peleas, sus gritos y hasta su llanto. Al terminar la secundaria, en Reino Unido eso acaba a los 16, saqué notas con mucha C. Había dos caminos, ir a la universidad o seguir en lo que llaman Sixth Form, que son otros 2 años de escuela. La mayoría de mis amigos se quedó intentando mejorar para entrar a la universidad, así que yo también lo hice. Ese año fue caótico. Me metí en problemas constantemente, no hacía el trabajo, los profesores me detestaban, etc. En Sixth Form te evaluaban con un sistema del 1 al 4, donde el 1 es lo mejor y el 4 significa que te hace falta mucha ayuda. Logré algo único, el primer historial en el que tenía todas las notas en 4. Un amigo colgó eso en el salón común para molestar a un miembro del consejo estudiantil. En ese momento fue gracioso, pero hoy es triste. Al final, abandoné después del primer año. Dejé de tener contacto con casi todos los que frecuentaba. Con el tiempo entendí que muchas relaciones no eran reales, eran solo por estar cerca, por costumbre. De la escuela todavía veo a muy pocos. Y, hablando de mi gemelo, Pasta, él sí siguió en Sixth Form y tomó un camino distinto. Terminó yendo a la universidad, sacó un título, mientras yo caía hacia un camino más de negocios, como si la vida fuera un tablero y me tocara esa casilla. El resultado fue que me quedaba en casa la mayor parte del día jugando Xbox 360. Me levantaba, jugaba con amigos durante el día y me dormía. Me registré en ayudas para buscar trabajo, pedía ofertas, no me salían bien y seguía jugando. Xbox era lo único en lo que realmente invertía tiempo con gusto. El ciclo continuó mientras yo me preocupaba por mis padres, pero sin cambiar nada. Después me metieron en un curso de ayuda llamado Actebat. La idea era dar herramientas y calificaciones para conseguir un trabajo básico, algo de matemáticas y el equivalente a un GCSE de inglés. El problema era que yo ya tenía esas cosas. Mi problema no era inteligencia ni habilidad, era dirección. Sentía energía para hacer algo grande, pero no encontraba un foco. Cuando ese curso terminó, decidí ir a la universidad también. Quería diseñar videojuegos. En aquel momento me pareció una gran idea, aunque después entendí que demasiada gente cae en lo mismo. Pero por mi historial de problemas, no tenía acceso directo. Para conseguirlo, tenía que hacer 2 años de universidad por la vía normal. Así que hice el curso más general posible, negocios. Durante esos 2 años aprendí mucho. No solo sobre negocios, sino sobre mí. Descubrí que no es que realmente quisiera ser diseñador de juegos, me entusiasmaba la idea, pero no la práctica. Con el tiempo fui apagando cada idea, una tras otra. Hasta que llegué a una conclusión dura, no estaba listo para la universidad. Si ni siquiera podía sostener un interés más de 3 meses, ¿cómo iba a hacerlo 3 años, gastando miles al año? Eso me hundió cada vez más, hasta sentirme parte de esa generación perdida de mi edad. Mientras tanto, tiraba mi tiempo libre en juegos y en no hacer nada. En ese tiempo me gustaba Call of Duty, y también seguía programas en YouTube. Con un amigo de la universidad hablábamos mucho de videojuegos y, sobre todo, del furor de videos de Call of Duty. Admito la verdad, me encantaban y aún hoy sigo algunos. Y siempre pensamos que sería lo más genial del mundo hacer videos nosotros mismos. Al mismo tiempo, nosotros mirábamos un programa en línea, Saturday Night Included, que me despertó interés por la actuación de voz. Así que, mientras hacía videos de Call of Duty,
más bien para descargar emociones y probar. Inicié después un canal para intentar voz en off. Ese canal narraba historias cortas en internet y se llamaba Creepypastas. Hice 2 videos. En ese periodo, otro creador llamado MR Creepypasta empezó su Spring Break Spooktacular, una tradición que repetía en su canal. En esa misma etapa, él tuvo una aparición de invitado de The Creepy Dark. Me dije, si eso es común, quizá también podría pasar. Le mandé un mensaje, grabé una historia y se la envié. Lo que pasó después me dejó en shock. Pusieron mi participación como invitado en el título. Me sentí ridículamente incómodo, como si hubiera invadido el espacio de otra persona. Pero aún así, crear contenido para alguien más me emocionó de verdad. Con el tiempo, y con constancia, mis videos empezaron a atraer atención. Finalmente, terminé la universidad con la mejor nota posible. Lo hice mientras conseguía y mantenía un trabajo part-time, y manteniendo al mismo tiempo contenido constante en YouTube. Fue lo más satisfactorio que he hecho en toda mi vida. Algunos días me pasaba de 12 horas trabajando, y aún así hacía todo el proceso de videos yo solo. Al terminar la universidad, tuve más tiempo libre, pero en vez de desperdiciarlo jugando, lo usé para hacer videos. Aprendí nuevas habilidades por mi cuenta, probando, investigando, viendo tutoriales en YouTube. Hasta que me volví lo suficientemente estable como para justificar dejar el trabajo. Esa fue una decisión grande. Tuve que hablarlo mucho con mis padres, porque la situación económica siempre había sido inestable, y al final accedieron. Aunque no diré públicamente que era el otro negocio que llevaba en paralelo, seguía avanzando. Las cosas empezaron a verse mejor. Tenía un foco real en la vida. Conocí gente nueva, hice amistades increíbles, incluso logré impresionar a mis padres. Para mí, eso lo significaba todo. Era como estar en la cima de la montaña rusa. Pero, como siempre, la cima no puede durar. Después de detalles que no voy a mencionar, mis padres decidieron separarse. Me sentaron a mí y a mi hermano y nos explicaron cosas que habían pasado por detrás durante años. Nos dijeron que no estaban felices juntos casi toda la vida. Que se habían quedado, en gran parte, por nosotros, para dar a mi hermano y a mí una oportunidad y una crianza lo mejor posible, porque creían que vivir con un solo padre nos perjudicaría. Ahora éramos adultos, y con las tensiones tan altas en casa, decidieron que lo mejor era separarse. Llantos, por todos lados. Para mí y para Pasta fue devastador. Mi padre se fue a vivir lejos, mi hermano se quedó con mi madre y yo desaparecí a Estados Unidos por 2 meses solo para escapar. No fue mi mejor momento. Cuando regresé, las tensiones seguían igual. No era un buen ambiente. Con el paso de los meses, algo extraño ocurrió, mi madre y mi padre empezaron a hablar de nuevo. Y la cosa más rara sucedió. Se convirtieron en amigos. Es verdad, estos dos que durante décadas solo se comunicaban gritando, discutiendo y peleando, de repente se reían juntos. Las heridas no estaban curadas. Pero aprendieron a llevarse como amigos. A veces mi padre iba a visitarnos. Sabíamos que se sentía solo allá, quizá incluso al borde de una depresión, aunque nunca lo admitiría. Entonces se me ocurrió una idea, que se mudara más cerca. Era una idea absurda, pero tenía sentido. Así que, con el tiempo, se mudó a la vuelta, y yo me fui a vivir con él. Fue una etapa distinta. Yo iba a casa de mi madre a ver a Pasta con frecuencia, mientras vivía a un paso con mi padre. Y entonces llegó el giro final que no esperaba, volvieron a estar juntos. Sí. Otra vez. Yo todavía me sorprendo hoy. Y me alegra muchísimo. Y así llegamos hasta el día de hoy. Ha pasado mucho en mis años, aunque tuve que saltarme detalles. Lo que más me impresiona es que, aunque todo ocurría, logré mantener este canal casi sin fallar. A veces incluso más fuerte. Amplié a 2 canales completos, algo que no mucha gente logra. No sé de dónde salió, pero apareció una fuerza en mí. Un impulso que por fin tenía un lugar.
Desde entonces sigo igual, metiendo tiempo y energía, aprendiendo cosas nuevas, buscando no detenerme. Pongo mi tiempo en estos 7 días a la semana. Incluso ahora sigo expandiéndome, siempre intentando aprender algo, siempre con ganas de seguir. A veces recibo mensajes dándome las gracias por lo que he hecho para ellos. Pero rara vez tengo oportunidad de agradecerles a ustedes lo que han hecho por mí. Sin quienes me ven, sin quienes apoyan, sin los fans, no existiría nada de lo que yo valoro tanto en la vida. A veces pienso en qué sería de mí sin eso, y la verdad, me asusta. También recibo mensajes de gente que me dice que está deprimida, que se siente una pérdida, que piensa que no va a lograr nada, incluso que piensa en hacerse daño. Siempre les digo lo mismo, si tú te apagas en el peor momento, nunca alcanzas a vivir lo que viene después, las partes buenas, las subidas. No puedes quedarte esperando a que algo genial aparezca por sí solo. Tienes que buscarlo por tu cuenta. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia es esto, pregúntate, ¿a qué aspiras en la vida? ¿Y cuál es tu siguiente paso para conseguirlo?